le quiero invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional dice, dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y la traducción, lenguaje actual, dice, Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Esta bienaventuranza nos habla de una decisión que nosotros tenemos que tomar con urgencia. Diga conmigo, urgencia. Tenemos que darle importancia a esta decisión. De esta decisión se desprende una cantidad de bendiciones. Y dígale que está a su lado, bendición. A nosotros nos gusta bendición. A nosotros nos gusta prosperidad. A nosotros nos gusta que nos hablen de lo bueno. ¿Cuánto les gusta lo bueno? Levante la mano al que le gusta algo malo. Ajá, la levantaron, pero no era porque querían levantarla, se equivocaron. Les vuelvo a hacer la pregunta de nuevo. ¿A quién le gusta algo malo? Nadie. Y si alguien la levanta ahorita de manera consciente, pues todos vamos a decir que está loco. ¿Cierto? La verdad es que a todos nosotros nos gusta lo bueno. Estamos llamados para lo bueno, para alcanzar cosas buenas. Ahora, si se da cuenta en las diferentes versiones que leí, la Reina Valera habla de los mansos, pero la Nueva Versión Internacional y la traducción lenguaje actual habla de humildes, lo cual nos quiere decir que son la misma palabra. Solamente que para nosotros muchas veces decirla de una forma y decirla de otra como que cambia la connotación. Porque siempre interpretamos humildad por el hecho de estar humillados o que te humillen. A veces interpretamos humildad como pobreza. Y a veces interpretamos mansedumbre y decimos mensedumbre. Porque creemos que es que vamos a ser tontos, dejados, que nos van a maltratar, que le vamos a meter un poquito al menso, pero no es menso, es manso. No es débil. También creemos que las personas humildes son personas débiles, porque se dejan de todo el mundo. No, hoy vamos a aprender que esto tiene una relación totalmente diferente, totalmente opuesta. La palabra griega que se traduce como humildad o mansedumbre significa fuerza bajo control. No significa debilidad, significa fuerza. La diferencia es que es una fuerza bajo control, una fuerza que ha aprendido a sujetarse. Fíjese, de Moisés se dice que es el hombre más humilde o más manso sobre la tierra. Pero si usted analiza, él en sus inicios, en la arrancada de la historia, este hombre no nos parece para nada manso. Lo que él aparece en su primera escena, cuando ya después que sale del río, que crece, que es educado, que es adulto, su primera escena, la primera salida después del palacio, según la Biblia, ¿no? Obviamente salió muchas veces, pero la aparición en escena nuevamente en su edad madura, lo primero que hace este hombre es matar a un egipcio. ¿Y por qué? Porque agarró una calentera, agarró tremenda ira al ver que los egipcios estaban maltratando al pueblo de Israel, a los hebreos, y tuvo un arrebato de ira, y ese arrebato de ira lo llevó a matar. ¿Cómo es que la Biblia dice que este hombre es el hombre más manso sobre la tierra? ¿Perdió la fuerza Moisés con los años? No.
pero fue una fuerza controlada, sujetada, un carácter forjado por el Señor. Es más o menos semejante porque podemos entender este asunto de humildad o de fuerza bajo control, lo podemos representar como un caballo salvaje. Los caballos salvajes, mire, esos corren y van y vienen para donde sea, no se dejan agarrar de nadie, pero una vez que son atrapados, el entrenador, el amo, lo somete a un proceso de amansamiento, es amansado, es domado el animal. Para eso, por supuesto, este hombre quizás usa muchas técnicas. El rejo, por ejemplo, la rienda, el obligarlo a hacer lo que el caballo no quiere hacer. Posiblemente en ese entrenamiento, en los primeros días, él se levanta en sus dos patas, se resiste al proceso, pero van pasando los días, se va haciendo con él lo que se tiene que hacer en ese entrenamiento y él termina siendo domado hasta que puede ser montado por su amo y ser útil a su amo. Pues así quiere hacer Dios con nosotros. Este animal no perdió fuerza, este animal no perdió vitalidad, solo que ahora sabe cómo reaccionar y cómo actuar. Ya no es salvaje, ya ahora está domado. Así muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo, quizás el término sea fuerte, sea feo, pero muchos de nosotros llegamos así como medio salvajes. Pero la acción del Espíritu Santo va domando cada área de nuestra vida. Y hace que nosotros reaccionemos de una manera totalmente diferente a como nosotros éramos en el mundo sin Cristo. Fíjese algo, la mansedumbre significa rendición total, sometimiento humilde, que implica acceder a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Dios necesita gente humilde, Dios necesita que nosotros seamos mansos para Él poder hacer todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Verdad que nosotros le decimos al Señor, Señor, trabaja conmigo, Señor, actúa conmigo, Señor, haz esto o aquello? De aquí en adelante, Señor, dame mansedumbre. Señor, yo quiero ser humilde. ¿Cuántos de ustedes le han pedido gracia al Señor? Levante la mano los que le han pedido gracia. Yo les voy a confesar algo, hermano. Y no importa que ustedes piensen de mí lo que sea, o de repente digan, no, es que lo sabemos. Pero hace un tiempo yo vengo pidiendo gracia, y el Señor me dice, a los días me dice, pide humildad. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. A veces no sabemos cómo ser humildes porque tenemos posiciones de orgullo. A veces malinterpretamos el aspecto del orgullo, orgullosa, yo, no, eso es figuración de la gente. Porque a veces nosotros interpretamos que orgullo es, no me importa la forma en que me he visto, no me importa con quién me rodeo, no tengo problemas en dormir en el suelo, no tengo problemas en comer lo que sea, no tengo problemas en ir al lugar que sea, si es un lugar bien o un lugar mal, pero resulta que de repente en mis posiciones soy inquebrantable, no cedo terreno. Me planto en una posición y ahí puede ser que teniendo la razón o no teniéndola, tengo una posición de orgullo. ¿Por qué? Porque a veces se puede tener la razón y sin embargo dejar que las otras personas ganen y crean que tienen la razón. Por ahí hay un decir que dice que perdiendo también se gana. Entonces, para entender y aplicar, querer perder, cuando uno lo que quiere es ganar, hay que tener dosis de humildad. Y como que permitir perder, entendiendo que perdiendo también podemos ganar. Eso se llama ceder posiciones. Y para eso tenemos entonces que dejar a un lado el orgullo.
Fíjese algo, muchas veces nuestra vida es semejante como un señor que entregaba encomiendas de animales, trabajaba para una empresa que llevaba animales de un sitio para otro, y resulta que este hombre un día sale y salen otros camiones detrás de él, pero los demás camiones empiezan a notar, o camioneros empiezan a notar que este hombre cada vez frenaba, se bajaba del camión, le caía palos a la parte de atrás del carro, volvía, se montaba, arrancaba, daba un trecho, un camino, había un semáforo, aprovechaba, se bajaba y le caía palos al camión por detrás. Esto lo hizo una y otra vez y empezó a causar curiosidad. Hasta que hubo un momento en una de esas paradas que el otro camión se paró y dijo, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque tú cada vez te bajas y le caes a palo al camión. Y entonces el hombre le dice, no, lo que pasa es que el camión tiene capacidad solamente para 2 toneladas de carga. Pero yo tengo 4 toneladas de pájaro aquí. El hombre le daba golpes al camión para que la mitad de los pájaros volara y se alivianara la carga. ¿Se da cuenta esa lógica? Y lo hacía una y otra vez, porque claro, al rodar los pájaros volvían otra vez bueno, según él, ¿no? Según él. Así a veces estamos nosotros con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras ansiedades, con nuestros complejos, con nuestros malos hábitos. Estamos dándole palo y palo, paliando la situación. Es decir, paliar, no resolver. Paliar significa hacer otras cosas distintas para tratar de alivianar o de echarle aire a la situación. Y nos encontramos entonces haciendo esto y batallando nosotros con los complejos, con las heridas, con las ofensas, con la ansiedad, con la preocupación, con el temor. Así nos encontramos muchas veces nosotros y queremos llevar nuestra vida tomando medidas extremas, tratando de echarle un poquito de aire a la situación. Cuando lo que en realidad hoy necesitamos es tomar decisiones. Y la decisión, diga conmigo, es entregarle el control a Jesús. Es entregarle la confianza al Señor de que Él puede llevar nuestras cargas y puede alivianarse nuestra preocupación y nuestras situaciones. No podemos avanzar tratando de mantener las apariencias mientras nuestra vida se está desmoronando. No podemos quedarnos atascados, porque muchas veces nos quedamos estancados y atascados, que no encontramos qué hacer, por ejemplo, con nuestra relación matrimonial. Estamos en momentos en donde ni para atrás ni para adelante no sabemos qué hacer, entre la espada y la pared. Cuando no sabemos qué hacer, lo único que hay que hacer es soltarle la carga al Señor. Nos quedamos atascados y no podemos salir de ahí. ¿Pero sabe por qué no podemos? Porque no es con nuestra fuerza. Usted lo ha intentado. Muchas veces tratamos con nuestras propias fuerzas, con la experiencia, con el conocimiento, con las herramientas naturales, pero no es con nuestra propia fuerza. Es con la ayuda del Señor. ¿Y qué sucede? Nos desesperamos, nos angustiamos y en la desesperación empezamos a sentir culpa. Y empieza usted, no, pero ¿por qué hice esto? Es que yo no tenía que haber hecho esto, pero ¿en qué cabeza me cabe a mí haber hecho esto si yo fui criada en estos principios, en estos valores? Se podía esperar de cualquier persona esto, pero no de mi persona. Es que no tengo perdón. Es que no tengo perdón, pero ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis amigos. No me perdono a mí misma. ¿Cómo me va a perdonar el Señor? A eso se le llama culpa. Y el enemigo va ayudando a ahondar y a hacer más grande esa culpa. Pero después de la culpa, después de un tiempo, entonces empieza el enojo. Y empiezo a tirar cosas, a soltar cosas, a regañar a la gente, a ponerle mala cara, a estar de mal humor, a hablar golpeado,
es que tú no sirves, es que tú no vales, es que aquí nadie sirve para nadie. ¿Qué te pasa a ti? Pues tú como que estás enojada. No, yo no estoy enojada. ¿Quién te dijo a ti que yo estaba enojada? Llévame el carro a echar gasolina. Es que tú no me ayudas en la casa. Empezamos a maltratar al esposo, a maltratar a los hijos, a maltratar a todo el mundo. Y si estamos en la iglesia y somos líderes, a maltratar a las ovejas. Algunos dicen, habla Jehová, en cuya presencia estoy. Y empezamos a estar enojados. Ahora, después del enojo, pasamos a otra actitud, el temor, a otra realidad. Y empezamos entonces, ay Dios mío, es que me van a buscar, es que se van a dar cuenta y las piernas nos tiemblan o nos piernan las tiemblas. Y con un dolor en el estómago, ¿y qué será lo que yo tengo? Y la gente, pero ve para el baño. Y no, ya fui. ¿Y qué pasó? Nada. Y se te enfrían las manos y te pones morado y es que de repente se me baja la tensión. Llévame para el médico, que yo estoy angustiado, yo no sé qué es lo que tengo. Y vamos caminando y de repente, ¿y qué pasó? Vi una sombra por ahí. ¿Tú no te diste cuenta que está temblando? ¿Tú no te diste cuenta que hay demonios? ¿Tú no escuchaste lo que está pasando? Paranoia. ¿Producto a qué? Al temor. Es que tengo miedo de acostarme a dormir, es porque yo creo que no voy a amanecer. Temor. Pero después del temor viene la depresión. Y entonces se decae el semblante. Empezamos a llorar. A algunas personas les da por dormir de más. A otros les da por comer. A otros les da por aislarse. Depresión. No quiero vivir. Es que no tengo propósito. Es que ¿qué voy a hacer si yo no valgo nada? Todo el mundo me dice algo negativo. Es que yo no soy importante para nadie. Depresión. Y entonces empezamos a manejar algo que se llama el ciclo de la desesperanza. Y empezamos, ¿cómo va a ser posible? Tengo miedo, estoy enojado, estoy deprimido. Otra vez, ¿cómo es posible? Yo no tenía por qué haber hecho eso, pero qué rabia, qué enojo, qué impotencia. Dios mío, ahora no encuentro qué hacer con el cuerpo. Depresión y empezamos así. Haga conmigo así. Esto es un ciclo, se repite una y otra vez. Culpa, enojo, temor y depresión. Culpa, enojo, temor, depresión. Culpa, enojo, temor, depresión. Necesitamos salir del ciclo de la desesperanza. Tal vez tú te has encontrado con esta realidad. Tal vez tú estás entendiendo hoy que has caído en un ciclo de desesperanza. Pero ¿sabe qué? Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Necesitamos salir de este círculo vicioso. Y hemos aprendido que una de las cosas que necesitamos hacer es tener la esperanza de creer que sí le importamos a Dios. No somos Dios, por lo tanto tenemos que soltar las cosas. Y aparte de que no somos Dios, le importamos a Dios. Él tiene además el poder de ayudarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un paso, caminar, avanzar, tomar la decisión de comprometernos
a no solamente creer que somos importantes, a no solamente saber que Él tiene el poder, sino además soltarle a Él el control de todas las cosas en nuestra vida. Necesitamos abandonar nuestros propios métodos y propios mecanismos de supervivencia, porque Dios nos dio el instinto de supervivencia, pero necesitamos aprender a soltar eso, porque no es con nuestra fuerza. Entonces, comprometamos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado del Señor. ¿Sabe qué dice el Señor? Venga a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor dice, carguen con mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y Él traerá alivio, Él traerá libertad y traerá reposo. Hazte la pregunta, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú tomes la decisión? Puede ser el orgullo. Puede ser el orgullo. Fijaste una posición, ya te crees algo y como fijaste esa posición no lo quieres soltar. Necesitamos entonces admitir que necesitamos la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor que el orgullo acaba en fracaso, pero la honra comienza con la humildad. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. La culpa. Puede ser que estés manejando culpa. La culpa de que tal vez tú sientes que no tienes perdón, que no puedes avanzar porque es algo que no lo vas a poder manejar y que eso es culpa y hasta allí llegaste tú. Y eso te impide cruzar la línea y descansar en los brazos del Señor. La culpa dice que no valoramos el sacrificio del Señor. Cuando nosotros no nos perdonamos y no aceptamos el perdón del Señor, estamos invalidando el sacrificio del Señor. Porque la culpa hace que tú sientas que mereces ser castigado. Y la verdad es que el Señor murió y fue castigado Él para que nosotros tuviésemos paz y para librarnos de la culpa. Hay una carga, hay una pesada carga que se llama pecado, que Él la llevó en la cruz del Calvario. Él sufrió el castigo de mis rebeliones. Así que no pongamos en poco el sacrificio del Señor y aceptemos el perdón de Él. Porque dice la palabra del Señor que Él deshizo como a nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados. Él nos redimió. Él con su sangre preciosa se llevó todo eso. Así que crucemos la línea y descansemos en los brazos del Señor. Hay otra cosa que muchas veces nos impide avanzar o tomar la decisión y es el temor. Este punto es muy importante porque a veces nos atemoriza tener que sacrificar algo, que rendir algo al cuidado y al control del Señor. A pesar de que nosotros manejamos la idea de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, muchas veces tenemos miedo a la voluntad del Señor. Porque es que nuestra voluntad, no sé si la mayoría de las veces, cada quien analice sus planes, sus proyectos de manera individual, pero muchas veces nosotros andamos en sentido contrario a la voluntad del Señor. Entonces, nos da miedo consultar al Señor, nos da miedo entregarle un proyecto al Señor porque nosotros decimos, no, pero es que en lo que esto no esté en los planes de Dios para mi vida, hasta ahí llegó. Se desbarató. Y la verdad es que cuando nosotros decimos, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme su propósito son llamados, lo que estamos diciendo es que todo va a ser para nuestro bien, sea bueno para nosotros, sea malo para nosotros, pero eso va a ser para el bien conforme al propósito de Dios, no conforme a tu propósito ni a mi propósito.
Si mi propósito está desviado, Dios lo va a estorbar. Si mi propósito está fuera de la dirección del Señor, Dios incluso lo va a destruir. Y en esa destrucción va a venir el dolor, va a venir la tristeza, va a venir la aflicción, va a venir todo lo que tú te puedas imaginar que te puede venir cuando algo se te desbarata. ¿Cómo nos pondríamos tristes después de haber edificado una casa? De haberla adornado, decorado, ponerla bonita, haber invertido tiempo, haber invertido dinero y que de repente venga un temblor y se cayó la casa. ¿Cómo te sentirías? Triste, porque para empezar ya no tendrías un lugar en donde vivir. Pues así a veces hace Dios. Tiene que derrumbar cosas, pero lo bueno es que Él no nos va a dejar sin nada. Lo bueno es que Él no nos va a quitar el techo. Lo bueno es que Él va a levantar algo mejor para nuestras vidas. Aleluya. A veces no confiamos en el Señor y nos puede pasar como la historia de un hombre que estaba escalando una montaña de esas muy fría, muy alta, pero empezó a descender. Pero descendiendo le cayó la noche y empezó a no ver nada, y empezó a agotarse, a entumecerse, a darle mucho frío, las temperaturas eran muy bajas. Y él empieza a clamar al Señor, a orar al Señor. Y empezó a oír una voz que le decía, suéltate, suéltate, suéltate. Pero como no veía lo que estaba abajo, nunca se soltó. Y lo encontraron al día siguiente, congelado, por supuesto muerto, a medio metro de altura. La solución estaba en soltarse. Eso significa aprender a confiar en el Señor. Arriesgarse a que en las manos del Señor pueden estar mejor y van a estar mejor mis complejos porque Dios los va a transformar, mis malos hábitos, mi dolor y mis heridas. A veces tenemos miedo de perder el control y la verdad es que todos nosotros somos controlados por algo. Aquí no estamos enseñando el hecho de que no se deje controlar por nadie. No. Todos somos controlados por algo o por alguien. Muchas veces somos controlados, ¿verdad?, por la forma de crianza, los valores, los principios. Esos son límites que de alguna manera nuestros papás y nuestras mamás nos colocaron. Y por más que a veces querramos hacer cosas, eso es un freno al acelerador de nuestra vida. No podemos pasar de esta raya porque es que me enseñaron. Yo trato y pongo el piecito allí y como que me da miedo. Y no lo hago. Somos controlados por la crianza. Somos controlados por las opiniones que dicen los demás. No hagas esto, no hagas aquello, o si haz esto, o si haz aquello. O va a gustar o no va a gustar. Eso de alguna manera nos controla. Somos controlados por las ofensas porque no las podemos olvidar. No es que yo no voy a ir más a aquel lugar porque en aquel lugar me hicieron esto, aquello y lo otro. Y de repente en ese lugar hay personas de bendición para tu vida. Pero tú dejas de disfrutarlas porque las ofensas te están ahora impidiendo ir a ese lugar. O disfrutar algunas cosas porque las ofensas están siendo ahora de un límite o de un bozal para tu vida. Somos controlados muchas veces por los complejos, por los hábitos, por los vicios. Ahora, el problema no está en el control, sino a quién le damos el control. Si le damos el control a Jesús, Jesús no nos va a esclavizar, Jesús no nos va a maltratar, Jesús al contrario nos va a devolver libres. Como la historia del Gadareno. El Gadareno andaba encadenado, andaba en un cementerio, indigente, endemoniado, su familia no lo quería, nadie lo quería. Pero un día vino Jesús y un día él pidió auxilio
aún en medio de su locura, aún en medio de su situación espiritual, tuvo un momento tal vez de lucidez y fue impulsado a pedir auxilio. Y desde el día en que Jesús se encontró con él y desde el día en que él le entregó su vida a Jesús, después estaba bien vestido, sentadito, comiendo, totalmente libre para la gloria del Señor. Así que si hay algún amigo, alguna amiga que se ha sentido oprimido, cargado, afligido, deprimido, con culpa, lo único que tienes que hacer hoy es empezar a confiar en Jesús. Jesús es tu amigo, Jesús es tu Salvador, Jesús es tu esperanza. Muchas veces no queremos someter nuestra vida al cuidado y control del Señor porque creemos que el Señor o estar en el Señor nos va a hacer fanáticos, nos va a hacer extremos, pero realmente el Señor lo que quiere es sanar todas nuestras heridas. Necesitamos entender que Él es lo mejor para nuestra vida. Cuando usted toma la tercera decisión de abandonar todo al control del Señor o las manos del Señor, Él toma lo que usted le da, lo limpia, lo transforma, lo cambia totalmente. Él añade un nuevo significado, un nuevo propósito, una nueva vida, una nueva vitalidad, una nueva importancia y se la devuelve nueva, totalmente diferente, renovada de manera integral. Así que no te preocupes por los detalles. Enfócate en entregarle al Señor el control. De los detalles se va a encargar el Señor. Si tú y yo nos pusiéramos a pensar en los detalles que implican comprar una casa, a lo mejor no la compraríamos. Porque necesito la inicial, necesito levantar documentos, papeles, hacer diligencias, ver la ubicación de la casa, salir a escoger, invertir tiempo, esfuerzo. Si nos ponemos a pensar en todos esos detalles, quizás abortamos el deseo, abortamos el sueño y no nos enfocamos en comprar la casa. Así que deja que el Señor haga con tu vida lo que solamente Él puede hacer. Tiene planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos la felicidad y el gozo que nosotros deseamos. Quizás te preocupas mucho. La preocupación muchas veces crea confusión y nos hace entrar en una fase como de indecisión, cuando lo que necesitamos realmente es resolver los problemas. Muchas veces dudamos, es otra razón por la que quizás no nos decidimos, y es que necesitamos creer y no hay problema de qué tamaño sea nuestra fe. Ahí están unos granitos de mostaza, ¿me lo puedes pasar? La verdad es que la palabra del Señor no nos pide a nosotros que tengamos una fe muy grande. Si yo hago así a mi mano, yo sé que a la distancia usted no va a poder ver nada. ¿Usted ve algo? Y si lo ve, muy chiquitito, muy pero muy chiquitito, diminuto. Tampoco importa el tamaño de la fe. El Señor usó el grano de mostaza porque es un grano propio de la región. Ellos lo conocían, ellos sabían que era el grano más chiquito de todos los granos. Y a nuestro Señor le gustaba ilustrar, llevar ilustraciones para que pudieran entender lo que Él les quería decir. Él no está hablando de un tamaño de fe específica. Él lo que está diciendo es que la fe que tú tengas se la entregues a Él. Y es que fe es eso, depositar toda nuestra confianza en el Señor. Necesitamos dejar a un lado la duda para entregar nuestra fe, nuestras convicciones al Señor. Necesitamos entonces
empezar a avanzar. La vida cristiana es un constante proceso en donde una y otra vez necesitamos tomar decisiones. Si aprendemos de los procesos, cada proceso será más corto. Cada proceso, aunque pueda que sea más difícil, más grande el reto, será más fácil porque hemos aprendido de los procesos anteriores. Cuando estábamos pequeños, nos enseñaron a sumar. Yo no sé cómo le enseñaron a usted, pero a mí me enseñaron con palitos, con caraota y con los deditos. Fuimos creciendo y dejamos de usar los deditos. Bueno, algunos se reirán porque a lo mejor todavía los usan. Pero después que pasamos en la suma, nos enseñaron a multiplicar, ¿verdad que sí? Primero fue suma y resta. 5 más 2, 7. 5 menos 2, 3. Pero entonces después nos enseñaron a multiplicar y nos enseñaron algo que terminó siendo más fácil, porque ahora tú no tienes que sumar tanto. Tú no tienes que sumar 5 más 5 más 5 para decir que son 15. Tú dices ahora 5 por 3, 15. Tú no tienes que decir 5 menos 5 para decir que de los 15 te quedan 5. Sino ahora tú dices 15 entre 3 es 5. Y así fuimos avanzando en la medida que fuimos estudiando. Y aprendimos a hacer cosas un poco más complicadas. De repente, para nosotros es fácil 2 más 3 decir 5. Pero de pronto es más difícil decir que 365 más 235 es igual a 600. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, porque descomponemos los números y decimos 200 más 300 son 500. Y luego decimos 65 más 35 son 100. O decimos 60 más 30 son 90. Los 5 y los 5 que me quedaron son 10 y llegué a 100 más los 500 son 600. Y no utilicé calculadora y no me fui con el lápiz. Porque fuimos aprendiendo y aplicando las enseñanzas anteriores para lo más complicado. Por supuesto, esto es algo muy sencillo, para simplemente darles a entender que cada proceso va a traer una enseñanza que si la logro aprender, me va a ayudar para las que vengan. Siempre que tú pases de un nivel a otro, la prueba será más fuerte. Pero por muy fuerte que sea la prueba, te van a servir las pruebas anteriores. Amén. ¿Sabe una cosa? En el proceso de nuestra vida cristiana y del mundo en general, porque en este mundo todos sufrimos de alguna manera u otra. Después que entró el pecado al mundo, entró también el sufrimiento. Es tan tremendo que hasta el amor es sufrido. Es imposible amar y no sufrir. El amor de Dios llevó a Jesús, o el amor de Jesús lo llevó a morir en la cruz por ti y por mí. Pero el mismo amor de Dios permite que vivamos estos procesos, porque Él necesita quitar la dureza de nuestro corazón y necesita ablandar nuestras vidas. Somos tan duros que Dios necesita someternos a nosotros a procesos como nosotros en nuestra casa lo haríamos como una carne mechada o como una caraota. Los procesos de Dios para nuestras vidas son como la olla de presión para la caraota, como la olla de presión para la carne mechada. Dios está interesado en agilizar sus propósitos con nosotros. Pero para eso necesita quitar el orgullo, quitar la dureza de corazón, hacernos mansos, hacernos humildes. ¿Qué hace usted cuando la caraota no se ablanda? ¿Qué hace usted? ¿Le pone más llama?
lo pone más tiempo en la candela. Y si usted cree que el gas está muy caro y no lo puede poner más porque, bueno, la caraota le salió dura, como salimos algunos de nosotros a Dios. Y véase usted así. Véase, imagínese a Dios diciendo: este me salió duro. Me salió difícil. Por supuesto que en el reino de los cielos no hay problema de gas. Pero usted y yo sí lo tenemos. ¿Y qué le hacemos a la caraota? ¿Empezamos a qué? Amas de casa, a machacar la caraota. Algunos la licúan. Y si usted fuera la caraota, o si la caraota fuera usted, ¿qué cree usted que diría la caraota? ¡Ay! Me duele, no me gusta, qué difícil, qué prueba, ¿hasta cuándo? La caraota no diría: qué bueno, voy a quedar fina, voy a quedar con el propósito de que los que me van a comer bien. Así debemos ser nosotros. Qué bueno, Señor, me estás ablandando. Algo está pasando. Voy a ser útil para tu propósito, Señor. Señor, todavía me falta un poquito. Tengo que ablandar un poquito, Señor. Necesitamos entender que Dios en cada propósito nos está ablandando. Pero ¿qué tal si en lugar aprendemos a abrirle nuestro corazón al Señor, a reconocer y a entrar en procesos de quebrantamiento por el Espíritu Santo, por el toque del Espíritu Santo, por la palabra del Señor, y le abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras convicciones, de nuestras emociones, de nuestros asuntos al Señor, y le permitimos que Él se instale en nuestra vida y sea el rey de cada área de nuestra vida? ¿Sabe qué? Él va a entrar en otra fase, y es en la fase donde se va a instalar. Va a montar un terraplén, va a montar un campamento, va a montar una guarnición, una barricada. ¿Sabe para qué? Para ir ganando batalla tras batalla, batalla tras batalla con nosotros, hasta ganar todo el terreno y obtener la victoria. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de su venida.